La famosa novela turca El Sultán nos cuenta la historia de Solimán el Magnífico, el sultán que gobernó por más tiempo el Imperio Otomano. Dentro de la historia de este monarca, uno de los momentos más interesantes tiene que ver con su ascensión al trono, que es relatada por la novela turca. Pero ¿qué hay de cierto en los hechos que se cuentan en dicha serie? ¿Cómo fue el proceso de conquista del poder? ¿Fue tan fácil como se muestra en la ficción? ¿O acaso habían otros aspirantes al trono? ¿Cuál fue la suerte de su supuesto hermano? ¿Y en qué situación se encontraba Solimán a la hora de asumir el poder? Quédate para descubrir esto y mucho más solo aquí en Toby Curioso. Como es sabido por la historia, Solimán I, conocido como el Magnífico, nació el 6 de noviembre de 1494 en Trabzon, en la costa del Mar Negro. Fue hijo de Selim I, conocido como el Severo, y de Hafsa Sultán, una de las sultanas más influyentes de su época. Solimán creció dentro de un ambiente donde la educación para la guerra y la política eran necesarias, preparándose para la vida y para el gobierno del Estado. Según las normas otomanas, el sistema de sucesión en el Imperio Otomano era demasiado cruel. La ley establecía una práctica brutal pero efectiva para mantener el equilibrio en el sultanato, la llamada ley del fratricidio, que permitía que entre hermanos varones se asesinaran para conjurar las disputas por el trono. Esto alentaba la competencia entre los shehzades otomanos desde muy temprana edad. La novela turca no nos cuenta mucho acerca de la familia de Suleimán, simplemente se cuenta sobre su ascenso al trono a la muerte de su padre. Pero dentro de los registros históricos se tiene que el sultán Selim el Cruel tuvo varios hijos con diferentes concubinas. El sultán Selim era conocido por su severidad, fue un sultán bastante injusto e impiadoso. Desde su mismo ascenso mostró el carácter brutal que lo identificaba. Usurpó el trono de su padre y asesinó a todos sus hermanos para asegurarse en el poder. A pesar de esto, durante su gobierno se presentó una gran expansión del imperio, convirtiéndolo en una potencia regional. Durante el gobierno de Selim, Suleimán ejercía como gobernador de la provincia de Manisa. Se tenía la costumbre de dar este puesto al príncipe para que aprendiera acerca del arte de gobernar y la estrategia militar. En esta provincia, Suleimán pudo demostrar sus grandes habilidades en materia de liderazgo y diplomacia, ganándose la confianza de su padre y de altos funcionarios del imperio. El 22 de septiembre de 1520, el sultán Selim falleció de forma repentina, generando un vacío de poder en el imperio. Con la muerte del sultán, se inició un proceso tenso de transición, muy propio de esta dinastía. Suleimán, quien era gobernador de Manisa, estaba preparado para alzarse por el poder, pero tenía muy presente que cualquier vacilación o inseguridad podría resultar fatal para sus pretensiones como sultán. ¿Pero esto significa que el sultán Suleimán tenía alguna amenaza real que impidiera su ascenso al trono? Como se mencionó anteriormente, y como era natural en la cultura del Imperio Otomano, el sultán Selim poseía varias concubinas y varias esposas, pero la más conocida y quien ostentó el cargo de esposa oficial o Haseki Sultán fue Hafsa, con quien tuvo a Solimán y a Hatice. Pero también encontramos a otras hermanas como las sultanas Shah y Fatma, quienes las tuvo con otras concubinas. La novela turca nos habla también de la sultana Beyhan, y aquí es considerada como hermana de Solimán e hija de Hafsa, pero los registros históricos muestran que esta última en realidad era hija de Bayaceto II, padre de Selim I, es decir, era tía de Solimán. Realidad versus ficción. La serie turca muestra un ascenso tranquilo de Suleimán y se dejan de lado muchos aspectos históricos y personajes importantes, en especial aquellos elementos oscuros y decisiones inesperadas que tuvo que tomar Suleimán para hacerse con el poder. La serie solo se enfoca en la relación de Suleimán con su madre y los eventos posteriores de su subida, como sus conquistas militares y su vida amorosa.
Pero aparte de esto, la realidad fue otra y mucho más compleja. El fratricidio y la brutalidad una vez más se hizo presente en la sucesión otomana. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, ya que según se tienen los registros históricos, Suleimán tuvo que actuar rápidamente para consolidarse en el poder, ya que tenía como rival a un medio hermano, cuyo nombre era Korkut, sobre el que no se cuenta en absoluto en la serie El Sultán. ¿Quién era Korkut? Como se dijo anteriormente, Korkut era medio hermano de Suleimán, es decir, fue un hijo del sultán Selim con otra concubina, de quien se desconoce el nombre. Korkut, aunque no tenía el mismo respaldo que Suleimán, ya que este era hijo varón de la Haseki Sultán, es decir, la esposa oficial de Selim, sí constituía una verdadera amenaza para las pretensiones al trono de Suleimán, ya que como es sabido, la ley del fratricidio era obligatoria para poder acceder al trono otomano. En este caso, cuando Suleimán ascendió al trono, una de las primeras decisiones que tomó consistió en ordenar la ejecución de Korkut. Esta acción fue bastante cruel desde el punto de vista contemporáneo, pero en su momento consistió en una medida eficaz para poder controlar el sistema del sultanato, ya que un hermano con ínfulas o ambiciones podría poner en peligro la estabilidad y llevar una guerra civil. Este fratricidio fue determinante para poder despejar el camino de Suleimán y asegurarse en el poder, enfrentando de esta manera los desafíos internos. A partir de este hecho, el poder de Suleimán quedó inamovible. De esta manera, se pudo dedicar a la expansión del territorio y dejar su legado. El parentesco de Korkut es sinónimo de debate entre las fuentes históricas, en razón a que algunos escritos dudan de su existencia, mientras que otros afirman que era hijo de Bayaceto II, es decir, hermano de Selim I y tío de Suleimán, por lo que no está del todo claro acerca del parentesco de este personaje. Aparte de la ejecución de Korkut, Solimán tuvo que encargarse de purgar a sus posibles rivales. Uno de los ejemplos más notables fue el asesinato de Orhan, nieto de su abuelo Bayaceto II, quien había sido exiliado en Hungría. Aunque este no era un rival inmediato, su solo linaje lo hacía una amenaza para el sultán. La corte otomana tampoco quedó exenta de la purga de cualquier funcionario, visir o líder militar que pudiera amenazar su poder, ya que fueron removidos o ejecutados. Como se puede ver, el sultán Suleimán no solo heredó el trono otomano, también tuvo que ganárselo tomando determinaciones muy difíciles y sacrificios. Una vez más, este ascenso demuestra el complicado sistema político del Imperio Otomano, donde la competencia entre hermanos, padres e hijos podía significar la muerte. Si quieres saber más acerca de esta ley del fratricidio u otras prácticas brutales del Imperio Otomano, te invito a que veas mi video anterior donde explico cómo operaban estas leyes crueles y por qué de su necesidad. Y cuéntame, ¿tú qué opinas acerca de la ascensión del trono del sultán Suleimán? ¿Conocías acaso todos estos detalles históricos que fueron pasados por alto en la novela? ¿Qué otro aspecto no fue tenido en cuenta en el proceso de ascenso al trono? Agradezco mucho tu opinión. Me gustaría pedirte un gran favor. Si este video te pareció interesante, te agradecería un comentario de tu parte o un like. De esta manera, el difícil algoritmo de YouTube podría seguir mostrando mucho más mi contenido, el cual es diseñado con mucha dedicación y esfuerzo. Poco a poco vamos creciendo aquí en Toby Curioso.